Recuerdo aquella noche tan claramente como si hubiera sucedido ayer. Soy Mateo Castillo. En aquel momento, tenía 34 años y trabajaba como director de proyectos para una importante corporación tecnológica en Jalisco. Mi vida entonces parecía perfecta, un trabajo estable, una casa acogedora en los suburbios de Guadalajara, y lo más importante, Elena, mi esposa, y nuestra pequeña hija, Sofía. Elena era el amor de mi vida, una mujer gentil cuya sonrisa podía derretir todo el agotamiento después de largos días de reuniones. Y Sofía, que acababa de cumplir 5 años, era la luz de nuestras vidas, una niña traviesa de pelo rizado y grandes ojos redondos que siempre brillaban cuando gritaba, «Papi, te quiero». Ese día, habíamos pasado una tarde alegre en el centro comercial Andares. Sofía había rogado y rogado por una muñeca nueva, mientras Elena se reía y me tomaba el pelo mientras se probaba ropa. Comimos nieve, vimos una película de dibujos animados y hablamos y reímos todo el camino a casa. Empezó a llover cuando subimos al carro. Las gotas de lluvia golpeaban ruidosamente contra el parabrisas, pero no le di mucha importancia. «Maneja con cuidado», cariño, dijo Elena suavemente desde el asiento del copiloto, acariciando gentilmente el pelo de Sofía mientras nuestra hija se adormecía en la parte trasera. Sonreí, le tomé la mano un momento y luego me concentré en el camino. La carretera a casa estaba bastante concurrida, pero yo estaba acostumbrado. Manejar era algo que me encantaba, la sensación de libertad al volante. La lluvia se hizo más intensa, convirtiendo el asfalto en una lámina resbaladiza de agua. Puse los limpiaparabrisas a la velocidad máxima. La radio tocaba música pop suave para ahogar el sonido del aguacero. Sofía se movió en sueños, murmurando algo sobre su muñeca nueva. Elena se volvió hacia mí, con los ojos brillantes. «Hoy ha sido muy divertido, ¿verdad? Salgamos otra vez mañana». Asentí, con el corazón cálido. Pero entonces, en un abrir y cerrar de ojos, todo cambió. Desde la dirección opuesta, un enorme camión se nos vino encima a toda velocidad. Sus faros eran cegadores, como los ojos de un monstruo atravesando la cortina gris de lluvia. Entrecerré los ojos, tratando de pegarme al acotamiento derecho, pero esos faros brillaron directamente en mi cara, cegándome momentáneamente. Murmuré una maldición y levanté la mano para protegerme los ojos. El volante se sacudió, las llantas patinaron sobre la superficie mojada. Pisé los frenos a fondo, pero fue demasiado tarde. El carro giró fuera de control, dando vueltas como un trompo enloquecido. Elena gritó mi nombre. Sofía lloró desde el asiento trasero. Mi corazón latía con fuerza. Todo se convirtió en una mancha borrosa, el chirrido del metal, el estallido de los cristales. El auto se estrelló contra el muro de contención, dando varias vueltas en medio de la lluvia torrencial. Mi cuerpo fue lanzado hacia adelante, el cinturón de seguridad se me clavó en el pecho como si quisiera aplastarme. Dolor. Un dolor insoportable se disparó desde mi espalda hasta mis piernas como si alguien me estuviera clavando un cuchillo en la columna. El hedor a gasolina mezclado con el olor metálico de la sangre llenó mi nariz. El carro finalmente se detuvo boca abajo. La lluvia entraba a raudales por las ventanas rotas. Yo colgaba boca abajo desde el asiento del conductor, mareado, con los oídos zumbando por el impacto. Susurré los nombres de mi esposa y mi hija, tratando torpemente de desabrochar el cinturón de seguridad. Me temblaban las manos. La sangre de un corte en mi frente goteaba en mis ojos. Tenía que salir. Tenía que salvarlas. Con la poca fuerza que me quedaba, salí arrastrándome del asiento del conductor, con el cuerpo pesado como el plomo. ¡Ay Dios, no puedo mover las piernas! Estaban entumecidas, como si ya no me pertenecieran. Usando mis brazos, me arrastré sobre los cristales rotos. La lluvia fría azotaba mi cara. El olor a gasolina se hacía más fuerte. Me aterrorizaba que el auto explotara en cualquier segundo. Apoyándome en mis brazos, arrastré mi cuerpo hacia el lado del pasajero. Elena yacía inmóvil, con la cabeza ladeada hacia un lado, sangre goteando de su oído y boca. Su hermoso rostro estaba pálido, sus ojos semicerrados. «Elena, despierta, mi amor». «Soy yo». La sacudí, pero su cuerpo estaba inerte, sin respuesta. Mi corazón se apretó. El terror se elevó como un maremoto.
Entonces miré al asiento trasero. Sofía, mi pequeñita, todavía estaba atada, pero la sangre se acumulaba en la carretera bajo la ventana destrozada. No lloraba. No se movía. Sofía, cariño, despierta. No asustes a papá. Grité, arrastrándome más cerca, extendiendo la mano para tocar su carita. Su cuerpo estaba blando, frío. No había aliento. El shock me golpeó como un puñetazo en el pecho, dejándome sin aire. Esa imagen se grabó en mi mente, sangre mezclándose con la lluvia. El sonido de la lluvia ahogando todo lo demás. Abracé a Sofía, mis lágrimas mezclándose con la lluvia. Pero mi visión comenzó a desvanecerse. El dolor se extendió por todo mi cuerpo. Sentía la columna aplastada. Las sirenas de ambulancias y patrullas sonaban más fuerte en la distancia. Pero para mí, ya era demasiado tarde. El mundo se volvió negro y colapsé junto a ellas, rezando para que fuera solo una pesadilla. Cuando desperté, todo era blanco, la terapia intensiva, el olor penetrante antiséptico, el pitido constante de las máquinas. Todo mi cuerpo estaba envuelto en vendas como una momia viviente. Traté de moverme, pero un dolor punzante se disparó desde mi columna, haciéndome gemir. ¡Ay, Dios! Mateo, ¿estás despierto? Una voz alegre vino desde mi lado. Giré la cabeza. Mi visión borrosa se aclaró gradualmente. Era Valeria Huerta, la hermana menor de Elena, de 28 años, sentada junto a la cama. Su rostro estaba exhausto, los ojos rojos e hinchados, pero forzó una sonrisa para ocultar su dolor. Valeria siempre había sido la hermana pequeña alegre a la que le encantaba venir a jugar con Sofía. ¿Por qué estás aquí, Valeria? ¿Qué pasó? ¿Dónde están Elena y Sofía?, pregunté débilmente. Ella tomó mi mano y la apretó suavemente. Cálmate, ¿de acuerdo? No intentes moverte ni esforzarte. Déjame llamar al doctor de inmediato. Vuelvo enseguida. Espera un momento. Un rato después, entró el doctor, un hombre de mediana edad con expresión grave. Revisó mis ojos, me tomó el pulso y asintió. Ha recuperado la conciencia por completo. Esa es una muy buena señal. Significa que su cerebro está funcionando de manera estable tras el accidente. Lo miré, con el corazón lleno de pavor. Doctor, por favor dígame qué me pasa. ¿Por qué no puedo sentir mis piernas? Es como si hubieran desaparecido por completo. Suspiró pesadamente. Sufrió una lesión grave de la médula espinal en el choque. Está paralizado de la cintura para abajo. Las posibilidades de volver a caminar son prácticamente nulas. Haremos todo lo posible para la rehabilitación, pero será extremadamente difícil. Sus palabras me golpearon como un rayo. Paralizado. Yo, un hombre fuerte y sano, ahora lisiado. Estaba aturdido, mi mente daba vueltas. Pero entonces las imágenes de Elena y Sofía inundaron mi memoria. ¿Elena y Sofía, dónde están? ¿Están bien?, pregunté con pánico, con la voz temblorosa. El doctor miró a Valeria y luego evitó mis ojos. Valeria bajó la cabeza en silencio. Ese silencio pesaba como el plomo. Mi corazón se aceleró. Un terrible presentimiento me golpeó. Reuní todas mis fuerzas y grité, que alguien me lo diga. ¿Dónde están? ¿Por qué nadie me responde? Traté de incorporarme, pero mi cuerpo me traicionó. Mis piernas sin vida hicieron que me desplomara de nuevo en la cama. El dolor surgió, pero el dolor físico no era nada comparado con el miedo en mi corazón. Es todo culpa mía. No fui lo suficientemente cuidadoso al manejar. Ay, Dios, me culpé, con las lágrimas corriendo por mi rostro. Valeria y una enfermera corrieron para sujetarme. Ella susurró, por favor, cálmate, Mateo. Te harás aún más daño. Finalmente, me quedé quieto, respirando con dificultad. Valeria me sostuvo la mano con fuerza, con los ojos llenos de lágrimas. Mateo, tienes que ser fuerte, ¿vale? Yo. No sé cómo decir esto con suavidad, pero Elena y Sofía. Tu esposa y tu hija. No sobrevivieron al accidente. Murieron en el lugar de los hechos antes de que pudieran llegar al hospital.
Sus palabras se clavaron en mi corazón como un cuchillo. No, no puede ser. ¿Qué? No, eso no es verdad. Solo estaban heridas. Sacudí la cabeza, pero en el fondo sabía que era real. El recuerdo de la sangre extendiéndose por la carretera lluviosa esa noche volvió de golpe, y me derrumbé por completo. Lloré como un niño. La desesperación total me tragó entero. Mi esposa, mi hija, se habían ido para siempre, y yo, el sobreviviente, ahora no era más que un cascarón roto. Mi vida terminó esa noche. A la mañana siguiente, apenas pegué el ojo. Me quedé mirando el techo del hospital con sus diminutas grietas que parecían telas de araña. Mi mente giraba sin fin con imágenes horribles. El olor acre del antiséptico. El constante bip bip del monitor cardíaco. Todo era un cruel recordatorio de que todavía estaba vivo. Un recordatorio que no quería en absoluto. Mi espíritu estaba destrozado como una máquina vieja a punto de romperse por completo. Pero al menos estaba más tranquilo ahora. No más gritos, solo un dolor sordo y constante que se extendía desde mi corazón por todo mi cuerpo. Valeria permaneció a mi lado todo el tiempo. Su rostro exhausto, ojeras oscuras bajo los ojos, y aún así forzaba una sonrisa mientras acercaba la bandeja de comida a mi cama. Come un poco de avena, Mateo. La enfermera dijo que tienes que tomar tu medicina a tiempo, susurró suavemente, como temiendo asustarme. La miré, sintiendo tanto gratitud como culpa. Asentí débilmente y traté de tragar cucharadas de la avena desabrida, pero sentía la garganta bloqueada, como si algo estuviera atorado allí. Valeria, dime qué pasó. Todo desde el momento del accidente hasta que desperté. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? ¿Y cómo supiste venir aquí esa misma noche? Mi voz estaba ronca. Traté de sentarme un poco, pero el dolor en mi espalda me hizo hacer una mueca. Valeria hizo una pausa, dejó la cuchara y se acercó más. Suspiró, sus ojos desviándose hacia la ventana por donde la luz temprana del sol se filtraba a través de las cortinas. Estuviste en coma durante 2 días, Mateo. El hospital encontró el contacto de emergencia en los registros médicos de Elena. Me llamaron a mí. Yo era el único contacto de emergencia que tenía en la lista. Estaba en casa a punto de irme a dormir cuando sonó el teléfono. Me dijeron que había habido un accidente, que Elena, Sofía y tú estaban en estado crítico. Su voz temblaba. Sus manos aferraban el borde de la sábana. Podía imaginarlo, Valeria sola en su oscuro departamento, recibiendo esa fatídica llamada. Vine corriendo de inmediato, manejando bajo la lluvia, con el corazón latiendo como si fuera a estallar. Cuando llegué, me quedé congelada en el pasillo del hospital cuando el doctor me dijo que Elena y Sofía habían muerto en el acto. No pudieron hacer nada. Yo tuve que firmar los papeles, identificar los cuerpos, encargarme de todos los trámites, yo sola. Bajó la cabeza, con las lágrimas rodando por sus mejillas. Escuché, con el corazón retorciéndose de dolor. Valeria había soportado todo mientras yo yacía inconsciente. Gracias, Valeria. De verdad, no sé qué decir. Te has encargado de todo sola. Ahora, te pido que organices el funeral de Elena y Sofía, por favor. Elena dijo una vez que quería ser enterrada en el cementerio cerca de nuestra casa. El que tiene los cerezos. Y a Sofía, le encantaban las flores blancas. Mi voz se quebró. Luché contra las lágrimas. Valeria asintió, secándose los ojos. Yo me encargaré. No te preocupes. Solo concéntrate en recuperarte, y por favor, deja de culparte. Nadie quería que sucediera este accidente. No dije nada, solo miré mis piernas inmóviles bajo la cobija blanca. Podía sentir el frío entumecimiento extendiéndose por mi cuerpo. Ya no eran mías, solo 2 troncos sin vida. El pensamiento de estar discapacitado de por vida me ahogaba como si alguien me estuviera estrangulando. Era un inútil, una carga para todos. Dios, ¿cómo se supone que voy a vivir ahora? Paralizado de la cintura para abajo, incapaz de caminar. No valgo nada, susurré, mis manos apretando la sábana hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Valeria tomó mi mano. No pienses así. Te recuperarás.
Mientras estés vivo, hay esperanza. Tienes que mantenerte positivo. Pero sus palabras solo me hicieron sentir más desesperanzado. El futuro por delante no era más que una oscuridad total sin salida. Llamé a mis padres, Carlos y Mariana Castillo. Vivían en una lujosa residencia en Zapopan, no lejos de donde estábamos, siempre ocupados con su imperio inmobiliario. Nuestra relación nunca había sido cercana. Me veían como un proyecto fallido porque elegí la tecnología en lugar de unirme al negocio familiar. Pero ahora los necesitaba. Me temblaban las manos mientras marcaba. Hola, papá. Soy yo, Mateo. La voz de mi padre sonó fría como siempre. Sí. ¿Qué pasa? Le conté todo, el accidente, la muerte de Elena y Sofía, mi parálisis. Los necesito a ti y a mamá para ayudar a Valeria con el funeral. No puedo hacer nada desde esta cama de hospital. Silencio por un momento, luego murmuró, está bien, estoy en una junta ahora mismo. Lo checaré más tarde. Colgó. Ni una pregunta sobre mis heridas, ni una sola palabra de condolencia por Elena y Sofía. Ni siquiera una pizca de consuelo. Llamé a mi madre, esperando que ella al menos entendiera mi pérdida. Pero fue aún más fría que mi padre. Estoy muy ocupada también. Arréglalo tú mismo. Terminó la llamada abruptamente, como si mi llamada fuera una interrupción molesta. Miré la pantalla oscura del teléfono reflejando mi rostro pálido. Su indiferencia ardía amargamente dentro de mí. Quería gritar. Eran mis padres. ¿Cómo podían ser tan desalmados? Pero ya no tenía fuerzas para discutir o culparlos. Mi última pizca de energía se había ido. Solo quedaba el dolor sordo. Esa misma tarde, mientras la luz dorada del sol entraba por la ventana, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era de la empresa donde había trabajado durante 8 años. Había sido director de proyectos liderando equipos a través de grandes contratos, sacrificando incontables noches sin dormir. Deben estar llamando para ver cómo estoy, pensé, una pequeña chispa de esperanza parpadeando. La voz de mi jefe era gélida. Mateo, te llamamos para informarte que debido a tu ausencia prolongada, un proyecto crítico se ha visto gravemente afectado. La gerencia ha decidido transferir tus responsabilidades a otra persona. Mi corazón se hundió. ¿Qué? Estuve en un accidente, inconsciente solo 2 días. Él me interrumpió. No es solo eso. Tu permiso extendido sin notificar ha causado daños significativos. No tenemos más remedio que rescindir tu contrato para mantener el progreso organizativo. Sus palabras me golpearon como un rayo. ¿Corriéndome? ¿Cómo pueden hacer esto? Estoy paralizado. Perdí a mi esposa y a mi hija. Por favor, denme tiempo. Traté de explicar, con la voz temblorosa mientras le contaba sobre el accidente y mi dolor, pero se negó a escuchar más. La decisión es definitiva. Buena suerte. La llamada terminó en unas pocas frases cortas, dejando solo el largo pitido vacío. Cuando la pantalla se oscureció, sentí un vacío profundo, como un agujero negro tragándose todo. Familia perdida, carrera perdida, mi cuerpo ya no era mío, y el futuro por delante no era más que un abismo sin fin. Me quedé allí mirando por la ventana mientras la luz de la tarde se desvanecía, mi corazón muriendo poco a poco. Valeria regresó, vio mi cara y preguntó ansiosamente, ¿qué pasa? Se lo conté, con las lágrimas corriendo. Me han despedido. Lo he perdido todo, Valeria. Ella me abrazó y susurró, todavía me tienes a mí. Superaremos esto. Pero en ese momento, no podía creerlo. Mi vida, una vez en su apogeo, ahora había caído en el pozo más profundo. Todo colapsó demasiado rápido, demasiado cruelmente. Me pregunté, ¿podría algo ser peor? ¿O era esto solo el comienzo del infierno? Los días siguientes pasaron en una neblina de medicación y dolor. Yacía inmóvil en la cama del hospital, mi cuerpo envuelto en vendas, mis piernas paralizadas, un brutal recordatorio de todo lo que había perdido. El funeral de Elena y Sofía tuvo lugar sin mí. Un esposo y padre que ni siquiera podía ponerse de pie para darles un último adiós. Valeria se había encargado de todo tal como había prometido.
Solo podía imaginar la escena, un pequeño ataúd blanco para Sofía, flores de cerezo para Elena, amigos y colegas inclinando la cabeza en silencio. Pero yo no estaba allí. Solo podía estar tumbado aquí, con las lágrimas empapando la almohada, culpándome por ser el que sobrevivió. 3 días después del accidente, o mejor dicho, 3 días después de que mi mundo entero colapsara, Valeria regresó al hospital. Cuando empujó la puerta, su rostro estaba pálido. Las ojeras bajo sus ojos eran tan profundas que parecía que no había dormido bien desde esa fatídica noche. Sin embargo, todavía intentaba mantener la compostura, forzando una sonrisa tensa para no ser una carga más para mí. ¿Has comido algo? He traído algo de fruta, dijo, dejando la bolsa en la mesa, su voz tratando de sonar alegre. La miré, abrumado por la gratitud mezclada con la culpa. Valeria, con el pelo recogido en lo alto y su abrigo viejo, parecía una guerrera cansada después de la batalla. A los 28 años, debería haber estado disfrutando de una vida libre y despreocupada, no corriendo de un lado a otro cuidando de un cuñado roto como yo. Gracias, Valeria. Te has encargado de todo. ¿Cómo fue el funeral? ¿Salió todo bien?, pregunté con voz ronca, tratando de sentarme un poco, pero el dolor en mi espalda me hizo hacer una mueca. Ella se sentó junto a la cama, alisando suavemente el borde de la cobija. Todo salió bien. Elegí el cementerio cerca de la casa. Vinieron algunas amigas de tu hermana y algunos de tus colegas también pasaron por allí. Todos te mandan saludos. Asentí, pero la verdadera pregunta estaba atorada en mi garganta. ¿Y mis padres? ¿Vinieron? Les conté todo. Incluso les pedí que te ayudaran. Una leve esperanza parpadeó en mi corazón. No importaba lo fríos que fueran, este era el funeral de su nuera y su nieta. Seguramente aparecerían. Valeria sacudió la cabeza ligeramente, con los ojos fijos en el suelo, evitando los míos. Yo no los vi allí. Ni una vez. Nadie se presentó como pariente del lado del marido. Esperé todo el tiempo, pensando que tal vez se habían retrasado en el camino, pero no. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. Me congelé, mis oídos zumbando, incapaz de creer lo que estaba oyendo. Eso no puede ser. Los llamé. Les conté todo. Susurré, mi corazón acelerado. Imágenes de mis padres pasaron por mi mente. Carlos con sus trajes severos. Mariana con su falsa sonrisa de alta sociedad. Siempre se preocupaban por las apariencias. ¿Cómo podían saltarse el funeral de su propia nieta? El dolor surgió, ardiendo como fuego. No podía quedarme quieto. Con manos temblorosas, agarré el teléfono y marqué a mi madre. Sonó durante mucho tiempo antes de que su voz fría respondiera. ¿Qué pasa? Mamá, sobre el funeral de Elena y Sofía. ¿Por qué no vinieron papá y tú? Se los pedí. Mi voz temblaba mientras luchaba contra el coraje. Silencio. Luego respondió con indiferencia, sí, lo sé, pero estábamos ocupados, juntas todo el día. No se puede cambiar lo que ya ha pasado, querido. Estoy en una junta ahora mismo. Bye. Colgó rápidamente, como si mi llamada no fuera más que una interrupción molesta. Me quedé mirando la pantalla oscura del teléfono, con la garganta apretada. Las lágrimas se derramaron incontrolablemente. ¿Cómo pudieron? ¿Cómo pueden ser tan desalmados?, susurré, apretando las manos hasta hacerme daño. Valeria me rodeó los hombros con los brazos. Cálmate, por favor. No pienses demasiado en ello. Te pondrás peor. Pero el dolor reprimido me ahogaba como si hubiera sido expulsado por mi propia sangre. Me dieron la vida, me criaron. Sin embargo, ahora, cuando más los necesitaba, me daban la espalda. Me sentía como un huérfano, perdido y solo en el vasto mundo. En los días que siguieron, el hospital se convirtió en mi propio infierno personal. Cada mañana, me despertaba y miraba mis piernas sin vida, tratando de mover un dedo del pie. Nada. Los doctores venían, revisaban, inyectaban, pero sus palabras eran vagas. Lleva tiempo. Tienes que ser paciente. ¿Paciente? ¿Cómo?
cuando la angustia mental me atormentaba cada segundo. Valeria permaneció a mi lado como un ángel incansable. Llegaba temprano cada mañana, ayudándome a comer, cortando la comida en trozos pequeños, dándome de comer cucharada a cucharada cuando mis manos temblaban demasiado. Revisaba mis medicamentos según las instrucciones de la enfermera y me recordaba tomarlos a tiempo. Por la tarde, se quedaba para los chequeos, llevándome en silla de ruedas a radiografías o pruebas, pero yo seguía tratando de alejarla. No quería ser una carga. Vete a casa, Valeria. Puedo arreglármelas. Tienes tu propio trabajo, tu propia vida, dije débilmente, mirando por la ventana para evitar sus ojos. Ella sacudió la cabeza con firmeza y se acercó más. No digas eso. Si Elena estuviera aquí, no querría verte solo así. Soy su hermana. Tengo que ayudar. Somos familia. Sus palabras tocaron mi corazón, recordándome a Elena. Como mi esposa siempre se preocupaba por todos, incluso por su hermana pequeña. Recordé las noches en que Elena solía hablar de Valeria. Es fuerte, pero a veces se siente sola. Cuida de ella por mí, ¿vale? Ahora, Valeria estaba haciendo exactamente lo que Elena habría hecho. Asentí, con las lágrimas rodando por mis mejillas. Gracias. Yo. No sé cómo pagarte esto. En marcado contraste con esa calidez estaba el silencio de mis propios padres. Nunca visitaron, nunca llamaron, ni siquiera enviaron condolencias apropiadas. Todos los días miraba el teléfono esperando que sonara. Nada. Mañana, tarde, noche, solo el pitido de las máquinas y los pasos de las enfermeras. Su frialdad cortaba como un cuchillo, haciéndome sentir completamente abandonado, como si estuviera verdaderamente solo enfrentando tanto mi dolor como mi cuerpo roto. Por la noche, cuando el hospital se quedaba en silencio, yacía despierto, preguntándome, ¿qué hice mal para que me odien tanto? ¿O siempre he sido una carga, incluso de niño? Valeria notó ese dolor. Una tarde, mientras se demoraba junto a mi cama, preguntó, ¿en qué estás pensando? Le conté todo sobre mis padres, sobre mis miedos. Ella escuchó y luego dijo suavemente, tienen sus razones, pero no estás solo. Yo estoy aquí. Sus palabras fueron un tenue rayo de luz. Fue la presencia de Valeria en mis días más oscuros lo que evitó que me desmoronara por completo. No solo cuidaba de mi cuerpo. Sanaba mi espíritu poco a poco con cada historia, cada sonrisa. Por primera vez desde el accidente, sentí que el mundo no me había dado la espalda por completo. Sin embargo, muy adentro, el dolor aún acechaba, esperando un momento de debilidad. La vida. ¿Por qué está llena de sorpresas tan crueles? Los últimos días en el hospital se arrastraron bajo una vaga y opresiva ansiedad, como una tormenta formándose en el horizonte. Cada mañana, las enfermeras revisaban los signos vitales. Los doctores pasaban con sus sonrisas ensayadas. Pero sabía que el momento llegaría. Y entonces llegó. Una tarde lluviosa, mientras la llovizna golpeaba contra la ventana, el doctor entró sosteniendo un expediente. Su voz era tranquila y mesurada. Mateo, tu condición se ha estabilizado. Hemos confirmado que estás apto para el alta. Puedes irte a casa mañana. Las palabras explotaron dentro de mi cabeza como una bomba retardada. ¿Alta? ¿A casa a dónde? Miré mis piernas paralizadas, yaciendo inmóviles bajo la cobija blanca, y un pavor más pesado que el dolor constante en mi columna me aplastó. Sabía que no podía arreglármelas solo. Comer, bañarse, incluso moverse de la cama a la puerta requería ayuda. El hospital era seguro, rodeado de enfermeras y máquinas. Allá afuera, el vasto mundo se tragaría entero a un hombre roto como yo. Mi corazón latía con fuerza. Un sudor frío brotó a pesar de la habitación fresca. Ir a casa. ¿Pero cómo se supone que voy a vivir? Me susurré a mí mismo, con el pánico en aumento. Valeria vino esa tarde como de costumbre, llevando una bolsa de botanas. Leyó mi cara al instante. ¿Qué pasa? ¿Qué dijo el doctor? Me dan de alta mañana, dije, con la voz temblorosa. Pero no sé qué hacer. Con estas piernas, no puedo cuidar de mí mismo. Ella se sentó y tomó mi mano.
Ven a quedarte conmigo. Tengo una habitación libre. Te ayudaré. Su oferta fue cálida, sincera, pero sacudí la cabeza. Después de muchas noches sin dormir mirando las grietas de telaraña en el techo, no tuve más remedio que considerar el último recurso, pedir ayuda a mis propios padres. No quería imponerme a Valeria. Ella ya había hecho demasiado, y me aterrorizaban los chismes de interrumpir su vida. Ese hombre paralítico viviendo con su joven cuñada. La gente hablaría, y me negaba a dejar que ella sufriera por ello. No, Valeria. Iré a casa de mis padres. Al menos son de mi sangre. Me dejarán quedarme mientras me recupero. Lo dije para convencerme a mí mismo tanto como a ella. Valeria parecía preocupada. ¿Estás seguro? Ellos nunca te visitaron. Asentí, pero sentía el corazón como plomo. A la mañana siguiente, el día del alta, el aire del hospital se sentía sofocante. La enfermera me ayudó a vestirme y me bajó a una silla de ruedas. La sensación era extraña y humillante, como si fuera un niño indefenso otra vez. Valeria reunió mis pocas pertenencias, algo de ropa, medicamentos y el viejo cuaderno que Elena me había regalado una vez. Me llevó por el pasillo y dijo suavemente, aquí vamos. ¿Listo? Asentí, pero mi corazón estaba acelerado. El viaje a la casa de mis padres en las afueras de Guadalajara pareció interminable. La lluvia salpicaba el parabrisas, trayendo de vuelta destellos de la noche del accidente. Apreté los reposabrazos, tratando de alejar los recuerdos de sangre y metal retorcido. Valeria conducía con cuidado, mirándome de vez en cuando. ¿Cansado? Cierra los ojos un rato si lo necesitas. Miré por la ventana, con los nervios de punta. Me dije a mí mismo que al menos me dejarían quedarme unos meses mientras intentaba rehabilitarme. Lo entenderán, repetí en silencio. Pero en el fondo, el miedo susurraba. ¿Y si se niegan? Cuando llegamos, apareció la residencia, una casa enorme con jardines cuidados, una cochera con 2 autos de lujo y una entrada de piedra pulida. Había crecido aquí, pero nunca se había sentido como un hogar. Solo una residencia fría llena de cenas formales y conversaciones sobre dinero. Valeria se estacionó y me ayudó a subir a la silla de ruedas. Mi pulso tronaba, el sudor empapaba mi camisa. Tocamos el timbre. Mi padre, Carlos Castillo, abrió la puerta. Alto, impecablemente vestido con traje, cabello con vetas plateadas, rostro inalterado al ver a su hijo en silla de ruedas. Sin sorpresa, sin preocupación, solo un asentimiento seco. Pásenle. Mi madre, Mariana, apareció desde la sala, perfectamente maquillada, pero sus ojos me recorrieron como si fuera un extraño. Sin abrazo, sin preguntas. ¿A qué se debe esta visita repentina?, preguntó secamente. Tragué saliva. Me dieron de alta hoy. Necesito hablar. Nos movimos a la sala. Muebles de piel caros, arte en las paredes, pero tan fría como una oficina. Valeria me llevó adentro y se paró detrás de mí, tensa. Respiré hondo y lo expuse todo. Mamá, papá, lo he perdido todo. Elena y Sofía se han ido. Estoy paralizado de la cintura para abajo. Perdí mi trabajo. No puedo trabajar ahora mismo. Necesito un lugar donde quedarme mientras me recupero e intento reconstruir mi vida. Solo unos meses. Haré todo lo posible para volver a caminar. Mi voz temblaba, las lágrimas amenazaban. Los miré, buscando un parpadeo de compasión. No había ninguno. Mi padre se cruzó de brazos y sacudió la cabeza. Tener a una persona discapacitada viviendo aquí sería extremadamente inconveniente, Mateo. Dañaría la imagen familiar, especialmente porque recibimos regularmente a invitados y socios de negocios. ¿Qué pensarían si te vieran así? La palabra discapacitada cortó como una cuchilla. Así es como se refería a su propio hijo. Mi madre añadió fríamente, con voz chillona, exactamente. No podemos convertir la casa en un asilo. Deberías encontrar un lugar más adecuado, una casa de retiro o algo así, para no interrumpir nuestro estilo de vida. ¿Estilo de vida? Algo dentro de mí se rompió. ¿Cómo pueden decir eso?
grité, agarrando los brazos de la silla de ruedas hasta que me dolieron los nudillos. Perdí a mi esposa y a mi hija. Ni siquiera vinieron a su funeral, no llamaron ni una vez mientras estaba en el hospital y ahora no me dejan quedarme unos meses. Soy su hijo. Las lágrimas corrían por mi rostro. Las manos temblorosas de Valeria descansaban sobre mis hombros, tratando de calmarme. Mi padre simplemente miraba, con la voz plana como un reporte de negocios. Eres un adulto, Mateo. El accidente fue desafortunado, pero tienes que asumir la responsabilidad de tu propia vida. Tu madre y yo no podemos asumir más problemas. ¿Problemas? Yo era un problema para ellos. Entonces mi madre miró de reojo con desprecio y asestó el golpe venenoso. Si Valeria ha estado cuidando de ti todos los días de todos modos, simplemente vete a vivir con ella. ¿Quién sabe? Tal vez reemplaces a Elena con su hermana pequeña. Después de todo, ya estás acostumbrado a las mujeres de esa familia. Las palabras fueron una cachetada viciosa. ¿Reemplazar a Elena con Valeria? ¿Cómo podía decir algo tan vil mientras yo estaba en mi momento más bajo? Me quedé helado de incredulidad. Detrás de mí, Valeria palideció de shock y humillación. Su agarre en mis hombros se tensó dolorosamente. Susurró, no los escuches, Mateo. Pero vi lágrimas en sus ojos. No podía creer que unos adultos pudieran escupir tanta crueldad. La sala se sentía como un tribunal pronunciando sentencia sobre mí. Mi corazón latía con fuerza mientras esperaba que se retractaran. No lo hicieron. Al darme cuenta de que no quedaba esperanza, no dije nada más. Simplemente giré la silla de ruedas hacia la puerta en silencio. Las ruedas chirriaron sobre el suelo de mármol, llevándome lejos mientras mi propia sangre me empujaba al abismo por tercera vez. Valeria me sacó, con la voz temblorosa. Mateo, ¿estás bien? No pude responder. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. La lluvia afuera se había vuelto más intensa, como si llorara por mí. Subimos al carro, y mientras nos alejábamos de la casa, miré hacia atrás una última vez. Esa casa nunca había sido un hogar, solo una prisión de recuerdos dolorosos. Mi corazón estaba hueco, pero el dolor era más profundo que nunca. La vida, cuán cruel puede ser. Ser traicionado por tu propia sangre. Ese fue el golpe fatal. Me pregunté si quedaba algo por perder. La lluvia rayaba las ventanas del auto en largos rastros irregulares, como heridas que se negaban a sanar. Me senté inmóvil en el asiento del copiloto, la silla de ruedas plegada guardada en la cajuela. Mis manos apretaban tan fuerte que los nudillos se habían puesto blancos. Valeria conducía despacio, mirando de vez en cuando con ojos preocupados, pero no decía nada. Probablemente sabía que las palabras en este momento solo empeorarían las cosas. Mi mente giraba con las imágenes de lo que acababa de suceder. La expresión gélida de mi padre, las palabras venenosas de mi madre cortando directamente en mi corazón. Discapacitado, una carga, reemplazar a Elena con su hermana pequeña. Esas frases resonaban implacablemente, ahogándome. ¿Qué había esperado siquiera? ¿Un abrazo? ¿Una palabra de consuelo? Nunca habían sido así. Había crecido con su indiferencia. Pero esta vez, me había empujado directamente al fondo del abismo. Mi corazón latía más rápido al pensar en el futuro. Sin hogar, sin dinero, un cuerpo arruinado. ¿Quedaba algún lugar a donde ir? Después de un largo y pesado silencio, finalmente hablé, con la voz ronca. Valeria, llévame de vuelta a la vieja casa de renta, la de los suburbios. Todavía tengo las llaves. Traté de sonar tranquilo, aunque sabía que no duraría mucho allí. La renta del mes siguiente vencía en unos días y mi cartera estaba prácticamente vacía. Cada peso que Elena y yo habíamos ahorrado a lo largo de los años para nuestras vacaciones soñadas, para el futuro de Sofía, había sido tragado por las facturas del hospital, los costos del tratamiento y los gastos del funeral de Elena y Sofía. Las facturas del hospital habían sido un monstruo, devorándolo todo, medicamentos, pruebas, incluso el costo de transportar los cuerpos. ¿Qué quedaba? Unos cientos en mi cuenta, suficiente para sobrevivir una semana. Pero con las piernas paralizadas, ¿cómo se suponía que iba a pagar la renta? El pensamiento hizo que mi pecho se apretara, el pánico aumentaba.
Si me desalojaban, ¿a dónde iría? ¿Convertirme en un vagabundo en silla de ruedas? Valeria sacudió la cabeza de inmediato, con voz firme pero gentil. De ninguna manera. No puedes volver allí y vivir solo en tu condición. Ese departamento es diminuto. Las escaleras son empinadas. No hay elevador. Es completamente inadecuado para alguien paralizado de la cintura para abajo. Estarías en peligro. Podrías caerte y no tener a nadie para ayudar. Apretó el volante con más fuerza, con los ojos fijos en el camino. Sabía que tenía razón. Esa pequeña renta había sido una vez nuestro hogar feliz. Elena cocinando en la cocina estrecha, Sofía corriendo y riendo. Pero ahora era solo una caja estrecha llena de recuerdos dolorosos. Me imaginé allí solo, arrastrándome de la cama a la cocina, con las manos temblando mientras intentaba sostener una cuchara. Y si me caía, nadie me escucharía pedir ayuda. Un sudor frío brotó al pensarlo. Sin embargo, todavía traté de negarme. Está bien, Valeria. No quiero arruinar tu vida. Tienes trabajo, amigos. Me las arreglaré de alguna manera. Contrataré a un cuidador o algo así. Las palabras sonaban débiles incluso para mí. ¿Arreglármelas? ¿Con piernas sin vida y un corazón destrozado? Pero Valeria se negó a dejarme quedar allí. Su voz temblaba de emoción. No digas eso. Elena nunca querría verte solo y en peligro así. Ella siempre cuidó de ti y de mí. Soy su hermana. Tengo que hacer esto por ella. Por favor, ven a quedarte conmigo, solo temporalmente. Tengo mucho espacio. Yo cuidaré de ti. Sus palabras golpearon la parte más profunda de mi dolor. Vi a Elena sonriendo, acariciando mi cabello. Nunca estás solo. Estoy aquí. Elena se había ido, pero Valeria estaba tratando de llenar ese vacío. Mi corazón latía con fuerza, dividido entre la gratitud y la culpa. Quería negarme para demostrar que todavía era fuerte, pero mi cuerpo exhausto y mi espíritu roto no me dejaban. Finalmente, sin otras opciones y sin fuerzas para discutir, asentí. Vale, gracias. Me quedaré contigo. Valeria dio una pequeña sonrisa de alivio, aunque sus ojos estaban rojos. El carro giró hacia su departamento y me pregunté, ¿era esto un nuevo comienzo o solo otra carga que estaba poniendo sobre ella? Cuando llegamos, su departamento estaba en un barrio tranquilo con un pequeño balcón con vistas a un parque. No era grande, pero era acogedor. Libros cuidadosamente apilados, plantas en estantes, el leve aroma a café en el aire. Me llevó adentro y rápidamente preparó un área cómoda para dormir en la sala. Sábanas limpias, almohadas suaves, cortinas cerradas contra la luz. Descansa ahora. Tengo todo listo. Medicina aquí, agua tibia aquí, y te haré un poco de avena, dijo, ocupada pero gentil. Me acosté, mi cuerpo drenado después de la terrible experiencia, desde el hospital hasta la confrontación con mis padres. La lluvia todavía golpeaba contra la ventana, una triste canción de cuna. Viendo a Valeria moverse de un lado a otro, la gratitud me inundó, mezclada con la culpa. Ella debería haber estado viviendo su propia vida pacífica, trabajando, viendo amigos, teniendo citas, no cuidando a un cuñado roto como yo. En los días que siguieron, se formó lentamente una rutina en casa de Valeria. Pero para mí, estaba llena de lucha y ansiedad. Ella se despertaba antes del amanecer cada mañana para preparar comida y medicinas antes de irse al trabajo. La oía en la cocina, el tintineo de una cuchara removiendo la avena, el zumbido de la licuadora. Luego me traía una bandeja a la cama. Come. Hoy hice licuado de plátano. Es bueno para ti. Por las noches, después de un largo día de trabajo, volvía a casa y seguía cuidándome, ayudándome a bañarme, a cambiarme de ropa, asistiéndome con cada pequeña tarea diaria. Solo llámame si necesitas algo, decía, cansada pero alegre. Veía lo agotador que era para ella, y la gratitud y el autorreproche me desgarraban. Cada vez que la cachaba dormitando en el sofá después de quedarse despierta hasta tarde masajeándome las piernas, mi corazón se encogía. Mi vida no es más que una carga ahora, pensaba, con las lágrimas brotando. Recordé a Elena diciendo una vez, nunca dejes que nadie se sacrifique por ti.
Ahora Valeria se estaba sacrificando y yo no podía hacer nada para detenerlo. En esos primeros días en casa de Valeria, luché con mi cuerpo medio paralizado como un prisionero atrapado dentro de mi propia piel. Incluso darse la vuelta o sentarse me hacía sudar. Mi columna palpitaba como si estuviera atravesada por agujas. Trataba de hacer cosas por mí mismo, alcanzando un vaso de agua solo para que mi mano temblorosa lo derramara por todas partes. Murmuraba maldiciones, inundado por la desesperación. Comencé los ejercicios que el doctor había prescrito: sentarse erguido, moverse en la cama, equilibrarse con los brazos. Pero me caía a menudo, mirando impotente a un cuerpo que se negaba a obedecer. Una vez, intentando sentarme demasiado rápido, me estrellé contra el suelo, con el dolor disparándose a través de mí. Con el corazón latiendo con fuerza, yacía allí jadeando, preguntándome si valía la pena intentarlo. Valeria entró corriendo, aterrorizada. ¿Qué pasó? No practiques solo. Cada noche, ella ayudaba pacientemente con la terapia, apoyándome en la andadera, masajeando mis extremidades con aceite caliente, animándome paso a paso. Un intento más. Te tengo, decía, agarrando mis manos con fuerza. Esas sesiones eran agonizantes. Mis piernas rígidas y entumecidas, los músculos contrayéndose, pero ella nunca se rindió. Pensé en Sofía, como solía reírse cuando le enseñaba a andar en bicicleta. Sostén la bici por mí, papi. Ahora yo era el niño que necesitaba que alguien lo sostuviera. La culpa me mantenía despierto por la noche, esperando ansiosamente cualquier señal de mejora. Entonces, una mañana, mientras intentaba moverme como siempre, de repente sentí un leve hormigueo correr hasta mi pie como una débil corriente eléctrica. Mi dedo gordo se movió solo un poco, pero lo suficiente para aturdirme. Valeria, mira. ¡Ay, Dios, no puedo creerlo!, grité, con la voz temblorosa de emoción. Ella entró corriendo, con los ojos muy abiertos. ¿Qué? ¿Qué es? Lo intenté de nuevo, el dedo se movió más claramente. Ambos nos congelamos, luego estallamos en una alegría abrumadora. Ella me abrazó, con las lágrimas corriendo. ¿Lo hiciste? Sonreí, la primera sonrisa real en meses, el calor extendiéndose por mi pecho. Pero después de ese breve momento de alegría, la realidad volvió a golpear. Sabía que el camino hacia la recuperación aún era increíblemente largo. Meses, tal vez años, llenos de dolor y contratiempos. Y todavía estaba atrapado. Sin trabajo, sin dinero, completamente dependiente de Valeria. El futuro seguía siendo un vacío oscuro. Mi corazón se aceleraba cada vez que pensaba, ¿y si ella se cansa de esto? ¿Y si nunca mejoro? Esos días entrenaba el doble de duro, pero el miedo nunca se iba. Valeria seguía animándome. Solo un pequeño paso. Lo lograremos. Asentí, pero en el fondo la ansiedad nunca desaparecía. La vida está llena de sorpresas. Desde las profundidades de la desesperación, una pequeña chispa de esperanza había parpadeado. ¿Pero sería suficiente para sacarme? Las siguientes semanas pasaron en un ritmo familiar pero agotador. Cada mañana me despertaba y miraba a través de las finas cortinas del departamento de Valeria, donde la luz del sol se filtraba, y me preguntaba qué traería el día. Un pequeño paso adelante u otra decepción. Valeria seguía incansable, levantándose temprano para preparar el desayuno, ayudándome a hacer ejercicio antes de irse al trabajo. Traté de hacer más por mi cuenta, empujándome con los brazos para sentarme, moviéndome en la cama sin su apoyo. Pero cada caída, cada punzada de dolor en mi espalda me recordaba mi impotencia. Una tarde, con la luz dorada del sol entrando por la ventana, Valeria decidió ordenar las maletas polvorientas que habíamos traído de mi antigua casa. Estaban llenas de recuerdos, la ropa de Elena, los juguetes de Sofía, algunas de mis pertenencias personales. Se sentó en el suelo de la sala, abriendo cada bolsa, con voz suave. Voy a ordenar esto. Vale, ¿qué deberíamos guardar? ¿Qué deberíamos dejar ir? Me senté en la silla de ruedas a su lado, viéndola clasificar, con el corazón pesado. Cada artículo traía una avalancha de recuerdos, la blusa favorita de Elena, la muñeca con la que Sofía solía dormir. Mi pecho se apretó, pero forcé una sonrisa. Sí, adelante. Entonces,
Mientras abría un viejo cuaderno que usaba para ideas de trabajo, una tarjeta se deslizó y brilló a la luz del sol. Valeria la recogió. ¿Qué es esto? Una tarjeta vieja. ¿Debería guardarla o tirarla?, preguntó, dándomela. Me congelé en el momento en que mis ojos se encontraron con la familiar tarjeta plateada. Mis manos temblaban de emoción. Era la tarjeta que mi abuelo, Mateo Castillo, el hombre cuyo nombre llevo, me había dado años atrás antes de morir. El único recuerdo que siempre había llevado desde la infancia hasta la edad adulta, metido dentro de ese cuaderno como un recordatorio silencioso. La superficie estaba opaca por el tiempo, pero las palabras «tarjeta de acceso al legado» todavía eran claras junto con un logotipo de banco débil. Mi corazón latió más rápido como si el pasado estuviera regresando a través de cada ranura de la tarjeta. «No, guárdala». «Es algo del abuelo», susurré, con la voz entrecortada. Valeria asintió y la puso en mi mano. «Vale, la dejaré aquí. Descansa ahora. Haré la cena». Se levantó y fue a la cocina, dejándome solo en la habitación tranquila. En ese silencio, me senté inmóvil durante mucho tiempo, sosteniendo la desgastada tarjeta plateada, sintiendo el pasado y el presente apretar mi corazón. Un vacío profundo y sin palabras se elevó dentro de mí, y mis ojos se nublaron mientras los recuerdos de la infancia inundaban como una marea. El abuelo Mateo Castillo era la única persona que realmente me había protegido y amado cuando era pequeño. Vivía sencillamente en una vieja cabaña de madera en un pueblo en las afueras de Jalisco, tal vez por la Sierra de Tapalpa, con un pequeño jardín de flores y verduras. Mientras mis padres siempre estaban consumidos por el trabajo, juntas interminables, largos viajes de negocios, dejándome con niñeras y cenas frías, el abuelo era mi única ancla. Me llevaba al parque cercano, me empujaba alto en el columpio, riendo, más alto, Mateo. No tengas miedo de caer. Me enseñó lo que significaba vivir con principios, honestidad en las cosas pequeñas, paciencia cuando la vida te ponía a prueba y ser amable incluso cuando el mundo te daba la espalda. Esas no eran solo palabras, él las vivía, y su espíritu tranquilo y generoso se convirtió en mi brújula a través de los días más oscuros. Me enseñó a leer historias de aventuras sobre océanos y selvas, sentados junto a la chimenea, su voz cálida leyendo hasta altas horas de la noche. Me enseñó a andar en bici, corriendo detrás de mí, gritando, «Mantén el equilibrio, nieto. Te tengo». Y lo más importante, escuchaba cada tristeza infantil que mis padres nunca notaron, las veces que me hacían bullying, las noches solitarias cuando estaban fuera. A veces la vida da la espalda, pero tienes que vivir honesta, amable y pacientemente, decía, dándome palmaditas en el hombro. El día que murió, hace 8 años de un ataque al corazón repentino, sentí como si hubiera perdido la mitad de mi mundo. Mi ancla. La única persona que me amaba incondicionalmente, sin pedir nada más que mi sonrisa a cambio. Su funeral fue sencillo, solo unos pocos parientes. Mis padres estaban demasiado ocupados con juntas para quedarse hasta el final. Lloré en su tumba y prometí vivir como él me enseñó. Ahora, mirando la tarjeta desgastada por el tiempo, los recuerdos enterrados volvieron de golpe, trayendo dolor y anhelo que me ahogaban. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. «Abuelo, te extraño mucho», susurré, aferrando la tarjeta. Recordé sus últimas palabras en el hospital, débiles pero firmes. «Si la vida alguna vez te empuja al fondo, lleva esta tarjeta al banco. Te ayudarán a levantarte de nuevo». En aquel entonces, pensé que era solo una pequeña cuenta de ahorros. Unos miles, nada más. Había sonreído tristemente y dicho, «Gracias, abuelo, pero estoy bien». Ahora, paralizado, habiéndolo perdido todo, era el único consuelo que me quedaba. Mi corazón se aceleró con una mezcla de esperanza y curiosidad. ¿Qué había realmente allí dentro? ¿Un poco de dinero para sobrevivir, o solo un recuerdo? A la mañana siguiente, después de una noche sin dormir llena de recuerdos del abuelo, decidí averiguarlo. Mientras Valeria preparaba el desayuno, la llamé. «Valeria, ¿puedes llevarme a la sucursal principal del Fideicomiso Nacional? Necesito checar esta tarjeta». Ella pareció sorprendida. «¿Esa tarjeta vieja?» «Claro. Iremos después del desayuno». Mi corazón palpitó todo el viaje a través de las calles familiares de Guadalajara, todo borroso por la ansiedad.
El Fideicomiso Nacional se alzaba en una zona financiera, un edificio alto con vidrio reluciente. Valeria me llevó al mostrador. Le entregué la tarjeta a una joven empleada con una sonrisa profesional. Pero en el momento en que vio el frente de la tarjeta, su expresión cambió. Ojos muy abiertos, manos temblando ligeramente. Por favor, espere un momento, susurró de inmediato, haciéndonos pasar a una sala privada y llamando a un gerente senior. El ambiente se volvió formal, casi secreto. El personal susurraba, la puerta se cerró firmemente. Tanto Valeria como yo estábamos desconcertados. ¿Qué? ¿Qué es esta tarjeta? ¿Por qué la sala privada?, preguntó en voz baja, apretando mi mano. Sacudí la cabeza. Solo sé que es del abuelo. Mi pulso tronaba. Un sudor frío brotó. Entonces entró el gerente, un hombre de mediana edad con un traje elegante, momentáneamente aturdido al ver la tarjeta de acceso al legado en manos de un hombre común en una silla de ruedas. Señor Castillo, buenos días. Necesitamos verificar su identidad. Su tono era grave. Verificaron todo, identificación, escaneo de huellas dactilares, un pin de seguridad que el abuelo me había hecho memorizar hace años. Todo coincidía. Usted es el único propietario legal de la cuenta, confirmó el gerente, con la voz temblando ligeramente. Luego explicó lentamente, como si revelara un secreto guardado durante mucho tiempo. Esta no es una tarjeta de débito ordinaria. Es un pase de acceso a un fideicomiso legado. La llave de un fideicomiso de herencia de alto valor gestionado bajo absoluta confidencialidad. Su abuelo lo estableció hace muchos años, nombrándole a usted como el único beneficiario. Sentí que el corazón me iba a estallar. Enumeró los activos, 24.000 millones de pesos en total, incluidos más de 2,400 millones en efectivo, una cartera de acciones de primera categoría valorada en casi 9,600 millones, una participación del 25% en su compañía inmobiliaria valorada en aproximadamente 6,400 millones, más de 3,200 millones en bonos, un complejo comercial en Monterrey valorado en más de 3,000 millones, y 2 cajas de seguridad que contienen documentos, metales preciosos y una unidad USB dejada por el abuelo. Me quedé sin habla, con la boca abierta, incapaz de creer lo que oía. 24.000 millones. Mi abuelo, el hombre que vivía sencillamente, usaba ropa vieja, comía avena simple, sopa de verduras o papas al horno todos los días, había dejado una fortuna así de enorme. ¿Cómo? ¿Cómo es esto posible?, susurré, con las lágrimas brotando, mi corazón acelerado. El gerente sonrió. Su abuelo era un inversor muy privado y altamente exitoso en bienes raíces y valores. Quería que todo se mantuviera en secreto hasta que fuera necesario. Al salir del banco, me senté en silencio en la silla de ruedas, aferrando el USB y la tarjeta, abrumado y profundamente conmovido. Valeria conducía, con la voz temblorosa, tú. Eres rico. Dios mío. El abuelo te dejó una fortuna increíble. Pero no sonreí. Solo lloré en silencio. El abuelo me había salvado de la tumba, del abismo. Se abría una nueva puerta después de cada tragedia que me había empujado al fondo. Mi corazón latía rápido con un parpadeo de esperanza. Recuperación, un nuevo comienzo, vivir amablemente como él me enseñó. Sin embargo, en el fondo sabía que el viaje solo estaba comenzando. Con esa riqueza venía una gran responsabilidad. La vida está llena de sorpresas. De la pobreza, me había convertido en multimillonario de la noche a la mañana. Pero el recuerdo del abuelo era el verdadero tesoro. Pensé en él más que nunca. Esas tardes cuando hablaba de invertir, no se trata de dinero. Se trata de paciencia, nieto. Ahora lo entendía. De vuelta a casa, guardé cuidadosamente la tarjeta, con el corazón cálido. Valeria preguntó, ¿qué harás con todo ese dinero? Susurré, vivir bien. Como él me enseñó. Esa noche, sosteniendo el USB, mi corazón palpitaba. ¿Qué hay en él? Un mensaje. Esperanza mezclada con ansiedad. La vida es dramática, y yo estaba justo en medio de ella. De vuelta en el departamento de Valeria, no pude esperar más.
Con manos temblorosas, conecté el USB que el banco me había dado en mi vieja computadora portátil, lo único que todavía tenía de la casa anterior. La pantalla parpadeó. Luego comenzó a reproducirse un vídeo ligeramente granulado, claramente grabado hace muchos años. Allí estaba él, el rostro curtido pero gentil de mi abuelo, Mateo Castillo, sentado en su familiar mecedora de madera dentro de la vieja cabaña en la sierra. Detrás de él estaban las mismas estanterías polvorientas y la chimenea fría y vacía. Su sonrisa amable me miraba directamente a través de la pantalla como si todavía estuviera vivo. Mi corazón se encogió, las lágrimas brotaron instantáneamente. Parecía frágil, su cabello blanco como la nieve, pero sus ojos aún brillaban como siempre. Habló, con su voz cálida y rasposa por la edad. Hola, mi muchacho Mateo. Si estás viendo esto, significa que me he ido y que me necesitas ahora mismo. Me senté inmóvil en la silla de ruedas, bebiendo cada palabra como si estuviera sentado a mi lado. Dijo que en toda su vida, lo que más orgullo le daba no era la riqueza o los negocios exitosos, las inversiones inmobiliarias y bursátiles que había mantenido completamente en secreto, sino mi carácter. Eres amable, responsable, cariñoso y honesto incluso cuando te han herido, dijo, con la voz temblorosa. Lo vi cuando eras pequeño. Cuando dabas tus juguetes a tus amigos, cuando me consolabas después de que murió tu abuela. No eres como tus padres. Ellos persiguen el dinero y olvidan lo que significa ser humano. Sus palabras cortaron profundo, trayendo de vuelta recuerdos de esas cenas frías en casa de mis padres, donde los únicos temas eran contratos y ganancias, mientras que el abuelo era el único que preguntaba, ¿fuiste feliz hoy? En el vídeo, explicó que me lo había dejado todo a mí. No porque fuera el nieto mayor, sino porque era la única persona en la que confiaba para usarlo correctamente. No para venganza, no para corrupción, sino para seguir viviendo con la bondad que me había enseñado. No uses el dinero para desquitarte. La venganza solo engendra más odio. Úsalo para construir, para levantar a otros y para vivir una vida que realmente importe. Mi corazón palpitaba mientras continuaba. Si estás viendo esto, significa que la vida te ha empujado al pozo más profundo. Lo sé porque he estado allí. Perdí a tu abuela. Perdí amigos, pero me levanté de nuevo. Esta tarjeta es la última cuerda que puedo lanzar para sacarte. Dio una sonrisa triste, con los ojos brillantes. Espero que te encuentres de nuevo. Vive una vida digna y nunca te sientas solo porque mi amor siempre estará contigo. El vídeo terminó con él despidiéndose con la mano. La pantalla se fundió a negro. Me quedé congelado, con las lágrimas corriendo sobre el teclado. No sabía si llorar de gratitud porque me había salvado de la tumba, de dolor porque realmente se había ido, o por el amor incondicional que me había dado, el tipo que mis padres nunca habían mostrado. Gracias, abuelo, susurré, acariciando la pantalla como si pudiera tocarlo. Por primera vez desde el accidente, después de meses de vivir en la desesperación, podía ver realmente un futuro. No un vacío negro interminable, sino un camino. Áspero y empinado, pero con luz al final. Valeria entró desde la cocina y me vio llorando. Alarmada, preguntó, ¿qué pasa? ¿Qué había en el vídeo? Se lo conté todo, con la voz quebrada. Ella se sentó a mi lado y me abrazó fuerte. Tu abuelo era un hombre extraordinario. Ahora tienes todo lo que necesitas para empezar de nuevo. Y tenía razón. La semana siguiente, usé una fracción minúscula de la herencia, todavía aturdido por su tamaño, para contratar al mejor equipo de fisioterapia de Jalisco, no médicos comunes, sino los mejores especialistas de un centro de rehabilitación de renombre con décadas de experiencia. Invertí en equipos de recuperación de última generación, estimuladores musculares eléctricos, andaderas multifunción, incluso una pequeña alberca terapéutica. Lo más importante, compré una casa nueva, espaciosa, segura, en las afueras de Guadalajara sin escaleras, un gimnasio privado y un jardín exuberante para paz y tranquilidad. No una mansión lujosa, sino un hogar cálido y accesible donde no estaría confinado a una silla de ruedas para siempre. Valeria y yo nos mudamos juntos, no porque yo siguiera siendo dependiente aunque al principio necesitaba su ayuda, sino porque ambos queríamos caminar este difícil camino uno al lado del otro. Valeria, ¿qué te parecería vivir juntos un tiempo? No para que tengas que cuidarme, sino para no tener que enfrentar esta parte solo, pregunté, con el corazón acelerado.
Ella asintió, con los ojos brillantes. Lo entiendo, y no me importa en absoluto. Si necesitas a alguien a tu lado, estoy aquí. Después de todo, seguimos siendo familia. La mudanza fue un desafío. Cajas apiladas, risas mezcladas con lágrimas cuando encontramos viejas fotos de Elena y Sofía. Pero la nueva casa trajo esperanza. Recámaras amplias, una cocina moderna, un gimnasio luminoso lleno de equipos relucientes. La terapia comenzó de inmediato, y seguía siendo un infierno. Cada mañana llegaba el equipo, especialistas en masaje muscular, entrenadores físicos con programas personalizados. Me caía una y otra vez mientras intentaba ponerme de pie, perdiendo el equilibrio en la andadera, las piernas sacudiéndose como si me estuvieran electrocutando, el cuerpo drenado después de cada sesión. El dolor iba directo al hueso. Estaba empapado en sudor y quería rendirme 100 veces. No puedo hacer esto, gritaba, tirado en el suelo, jadeando. Pero cada vez, Valeria estaba allí para ayudarme a levantarme, animándome paso a paso. Inténtalo de nuevo. Estoy justo aquí, decía, agarrando mis manos, sus ojos llenos de determinación. No solo ayudaba físicamente, masajeando mis piernas por la noche, preparando comidas nutritivas, levantaba mi espíritu, contando historias divertidas, poniendo la música que le encantaba al abuelo, recordándome sus palabras. Vive amable y pacientemente. A los 3 meses, podía sentarme firmemente sin temblar y moverme por la casa con la andadera por mí mismo. Mateo, eres increíble. Lo hiciste. Valeria vitoreaba, abrazándome fuerte. 6 meses después, practiqué ponerme de pie, cambiando el peso sobre mis piernas cada segundo como agujas. Luego dando pequeños pasos, con el dolor disparándose a través de mis huesos. Pero apreté los dientes. Valeria lloró de alegría la primera vez que di pasos reales. Después de un año completo de esfuerzo implacable, un año de sudor, lágrimas y noches sin dormir llenas de preocupación, finalmente pude caminar con muletas. Todavía era difícil. Cada paso pesado como si llevara pesas, pero firme. La primera vez que crucé una habitación sin la silla de ruedas, mi corazón latió con emoción. Valeria estaba allí, con los ojos brillando de orgullo y alivio. Tú. Estás caminando. ¡Ay, Dios mío! Nos abrazamos, riendo y llorando a la vez. Fue un renacimiento. De un hombre roto, me había convertido en alguien que podía ponerse de pie de nuevo, incluso si todavía cojeaba. Mientras me concentraba en la recuperación y la reconstrucción de mi vida, planificando las finanzas, haciendo pequeñas inversiones como me enseñó el abuelo, ocasionalmente escuchaba fragmentos sobre mis padres. Habían caído en deudas por inversiones imprudentes y gastos excesivos. La residencia de lujo, autos nuevos. Pero ahora los socios se estaban retirando. Los bancos se estaban embargando. No dije nada. No llamé. No ayudé. Solo sentí una clara y silenciosa distancia, como si su vida y la mía hubieran estado en caminos separados durante mucho tiempo y ya no se concernieran mutuamente. Mi corazón ya no se aceleraba con ira cuando pensaba en ellos. Solo una leve tristeza que se desvanecía, como mirar una vieja fotografía. Ellos siembran lo que cosechan, pensé, y luego volví a mi entrenamiento. Mi vida ahora me pertenece a mí, con Valeria a mi lado, el abuelo mirando desde arriba y un futuro más brillante que nunca. Sin embargo, en el fondo, sé que los desafíos no han terminado. El drama aún acecha, y tengo que estar listo. Una vez que mi salud se hubo estabilizado más, cuando pude caminar con muletas sin que Valeria me apoyara constantemente, aunque cada paso aún se sentía como agujas, decidí que ya no podía quedarme quieto. Tumbado en la sala de nuestra nueva casa, mirando el exuberante jardín bañado por la luz del sol de la tarde, pensé toda la noche. La fortuna que me dejó el abuelo no era para que me tumbara y disfrutara. Me había enseñado a vivir con bondad, responsabilidad y a construir algo que valiera la pena. Con años de experiencia como director de proyectos en tecnología, liderando equipos a través de grandes contratos, resolviendo problemas complejos, sabía que podía hacerlo de nuevo. Empieza una nueva empresa, sugirió Valeria una noche mientras estábamos sentados con tazas de café caliente. Sabes que eres bueno en esto. Elena siempre lo decía. No desperdicies tu talento. Mi corazón se aceleró con emoción y miedo.
Miedo al fracaso. Miedo de que mi cuerpo no aguantara. Pero asentí. La semana siguiente, usé una fracción minúscula de la herencia, solo unos 40 o 50 millones de pesos, suficiente para empezar para fundar una empresa de tecnología especializada en consultoría de proyectos y desarrollo de software. El nombre, Legado Tech, en memoria del abuelo y mi promesa de vivir bien. Los primeros días fueron brutales, como caminar hacia una batalla interminable. Dirigí la empresa desde una pequeña oficina barata en el centro de Guadalajara. Escritorios de madera, un puñado de computadoras, mientras continuaba con la fisioterapia diaria y aprendía a vivir de nuevo con un cuerpo que una vez había estado paralizado. Antes del amanecer, practicaba caminar por la casa, con las piernas temblando, la camisa empapada en sudor después de solo unos metros. Luego conducía a la oficina, con las muletas en una mano, el corazón latiendo por si me caía en el camino. Allí me reuní con el pequeño equipo inicial, solo 3 jóvenes ingenieros que contraté en línea y que creyeron en mi historia. Empezamos pequeños, luego nos hacemos fuertes, les dije, tratando de mantener la voz firme. La realidad era dura. El primer proyecto fue una aplicación simple para un cliente local, pero eran escépticos. Usted estaba paralizado de la cintura para abajo. ¿Realmente puede garantizar los plazos? Sus palabras cortaron profundo y me hicieron dudar de mí mismo. Por la noche, agotado por la terapia, los masajes en las piernas, la estimulación eléctrica, yacía despierto preguntándome, ¿realmente puedo hacer esto o fallaré de nuevo? Al principio, la empresa tenía solo unos pocos empleados y proyectos pequeños y dispersos, optimización de sistemas para tiendas locales, creación de sitios web básicos. Los clientes aún dudaban de las capacidades de un hombre que había estado discapacitado. Veía sus ojos dirigirse a mis muletas durante las juntas. Mi corazón se aceleraba de ansiedad, temiendo que se fueran. Pero a través de una persistencia implacable, quedándome despierto hasta tarde planificando, haciendo llamadas en frío a pesar de docenas de rechazos y estrategias claras extraídas de la experiencia pasada, cada proyecto se completó impecablemente. La primera aplicación funcionó perfectamente. El cliente estaba encantado y recomendó a otros. La confianza creció, lo que llevó a contratos más grandes, desarrollo de software para startups, consultoría de proyectos para empresas medianas. Los ingresos aumentaron. El equipo creció a 10. Mi corazón palpitaba de alegría cada vez que firmaba un nuevo contrato. ¿Lo hice? En cuestión de meses, los medios se dieron cuenta. Apareció el primer artículo local, de Paralítico a Potencia, la inspiradora historia de Mateo Castillo. Contaron sobre el accidente, la pérdida, la herencia inesperada y cómo me levanté para iniciar una empresa. Luego se extendió. Entrevistas de televisión, publicaciones virales en redes sociales. Me llamaron un símbolo de resiliencia. El hombre renacido de la desesperación. Los artículos explotaron en línea. Historia Mateo Castillo fue tendencia durante días. Leí los comentarios, él me inspira, del fondo a la cima. Mi corazón se aceleró de emoción, no por la fama, sino por saber que mi historia estaba ayudando a otros. Entonces comenzó el drama. Tan pronto como mis padres, Carlos y Mariana, vieron las noticias, se pusieron en contacto. El teléfono sonó en medio de la noche. Hijo, hemos visto los informes. Es hora de que cumplas con tu deber como hijo e inviertas una cantidad sustancial en nuestra empresa para ayudar a la familia a superar estas dificultades. La voz de mi padre era fría, como un cobrador. Me congelé, con el coraje surgiendo. ¿Dificultades? ¿Una vez me llamaste una carga? Pensé, pero respondí con calma y firmeza. Lo siento, pero no puedo. Tengo mis propios planes. Colgaron furiosos. En los días siguientes, siguieron llamando y enviando mensajes, acosándome. Eres egoísta. Te criamos y ahora nos abandonas en nuestra hora de necesidad. Ignoré cada llamada, apagué el teléfono cuando la pantalla seguía encendiéndose, con el corazón latiendo de tensión, y me concentré en la empresa. Cuando se negaron a rendirse, aparecieron en mi oficina, causando una escena. Una hermosa mañana soleada mientras estaba en una junta de equipo, un empleado entró corriendo. Hay un señor mayor y una señora en la puerta exigiendo verte.
Salí y encontré a mis padres allí parados, con las caras rojas de rabia, grabando con sus celulares. Nuestro propio hijo es rico pero abandona a sus padres. Vamos a la quiebra por las deudas y él se niega a ayudar. Gritó mi madre, atrayendo a una multitud. Mi corazón se aceleró. Un sudor frío brotó. ¿Y si los clientes lo veían? ¿Qué susurraría el personal? El incidente causó algunas ondas. Algunos socios llamaron para hacer preguntas. Las redes sociales zumbaban, pero me mantuve en silencio, negándome a responder. No reacciones, aconsejó Valeria, abrazándome. Ellos mismos se expondrán. Y eso es exactamente lo que sucedió. Cuando los periodistas indagaron más, la verdad salió a la luz. Como habían abandonado a su hijo paralítico, se habían saltado el funeral de su nuera y nieta, y me habían echado de su casa. El primer titular decía, detrás de los padres abandonados, la historia de un hijo desechado mientras estaba paralítico. La indignación pública estalló. Los comentarios llovieron, deberían avergonzarse, Mateo es la víctima. Su reputación colapsó de la noche a la mañana. Su empresa familiar perdió toda credibilidad. Los socios cortaron lazos para evitar la asociación. Los clientes se marcharon, no queriendo estar vinculados a una familia condenada por la opinión pública. Todo se fue cuesta abajo. Préstamos comerciales congelados, proyectos estancados, fideicomisos financieros retirados. De luchar, la empresa se tambaleó al borde de la quiebra. Los titulares anunciaban, Empresas Castillo al borde del colapso debido a escándalo familiar. Los leí sin dolor, solo con una tristeza leve y distante. Una tarde sombría, con el cielo gris como si fuera a llover, sonó el timbre. Abrí para encontrar a Carlos y Mariana allí parados, con las caras demacradas y cansadas, la ropa arrugada en lugar de trajes de diseño. Hijo, déjanos entrar. Necesitamos hablar, dijo mi padre débilmente. Me rogaron una vez más que invirtiera y salvara la empresa y pidieron mudarse temporalmente porque su casa estaba siendo embargada. Mi corazón se aceleró, no con ira, sino con el peso de enfrentar el pasado. Me paré en el umbral, mirando a las dos personas que me habían dado la vida, ahora rotas y arrepentidas. Sin embargo, no sentí odio, solo una pena tranquila y desvanecida, como mirar a extraños. ¿Recuerdan el día en que me quedé paralítico y lo había perdido todo? Les rogué quedarme con ustedes y me echaron, me llamaron una carga, me dijeron que me fuera a vivir con Valeria, dije con calma. Bajaron la cabeza. Nos equivocamos. Te tratamos terriblemente. Por favor, perdónanos. Sacudí la cabeza. Cada uno recoge lo que siembra. Lo siento, pero no puedo ayudarlos. Luego les pedí amablemente que se fueran y cerré la puerta, cerrando un capítulo doloroso que había durado demasiados años. Por primera vez, el pasado ya no se aferraba a mí. Había terminado exactamente donde necesitaba terminar. Entré de nuevo. Valeria estaba esperando y me abrazó. ¿Estás bien? Asentí. Un peso se levantó de mi corazón. Estoy bien ahora. Solo queda el futuro. Esa noche, acostado a su lado, todavía me quedé despierto un rato, nervioso porque la vida siempre está llena de sorpresas. Pero ahora, estaba listo para enfrentar lo que viniera después. Un año después, mi empresa, Legadotech, se había vuelto más fuerte de lo que podría haber imaginado. De esa pequeña oficina estrecha con solo un puñado de empleados, ahora ocupábamos una sede espaciosa en el corazón de Guadalajara, con un personal que había crecido 10 veces hasta 30 ingenieros y desarrolladores talentosos y apasionados que yo había seleccionado personalmente. Llegaban grandes proyectos, desde desarrollo de software para startups tecnológicas hasta consultoría de sistemas para grandes corporaciones. Los ingresos eran estables y aumentaban constantemente. Todavía recuerdo esas primeras juntas cuando entraba cojeando con muletas. La gente me miraba con una mezcla de curiosidad y duda. Ahora me llamaban jefe Mateo con respeto genuino. Y me sentaba con confianza detrás de mi escritorio discutiendo estrategias sin preocuparme de que mi cuerpo pudiera traicionarme. Mi corazón todavía se acelera cada vez que firmo un nuevo contrato, pero ya no por miedo. Es pura emoción, como si la vida finalmente me estuviera devolviendo lo que una vez me quitó. Lo hiciste, dice Valeria a menudo, con los ojos brillantes cuando le cuento sobre un día exitoso.
A medida que el trabajo se asentaba en un ritmo constante, finalmente me permití reducir la velocidad. Ya no me enterraba en el trabajo solo para escapar del dolor. En los primeros meses, había usado la empresa como un escudo, quedándome despierto hasta tarde planificando para no tener que pensar en Elena, Sofía o esa horrible noche lluviosa. Ahora, me enfocaba en la verdadera curación, tanto física como emocional. Cada mañana me despertaba más temprano y caminaba por el jardín sin muletas. Mis piernas todavía cojeaban ligeramente, pero eran más fuertes que nunca. Comencé a meditar, sentándome junto a la ventana, viendo caer las hojas, dejando que los recuerdos vinieran sin ahogarme. Necesitas tiempo para sanar las heridas más profundas, me dijo el psicólogo al que comencé a ver voluntariamente cada semana. Asentí, con el corazón latiendo con tranquila anticipación por el día en que el dolor se desvaneciera por completo. Las pesadillas sobre el accidente todavía venían, pero con menos frecuencia. Y cuando me despertaba en medio de la noche, ya no lloraba solo. Valeria estaba allí, sosteniendo mi mano. ¿Qué soñaste? Cuéntame. Valeria todavía vivía conmigo en la casa nueva, no por deber o lástima, sino por el vínculo natural que había crecido entre nosotros después de todo lo que habíamos pasado juntos. Habíamos caminado por el infierno lado a lado, desde el hospital hasta las agonizantes sesiones de terapia, desde el escándalo con mis padres hasta las noches en que quería rendirme. Esta casa ya no era solo un refugio. Se había convertido en nuestro verdadero hogar. Habíamos caído en una rutina cómoda y cálida. Desayunos sencillos, yo hacía café, ella tostaba pan y freía huevos. Nos sentábamos a la mesa de madera hablando del día por delante. Gran junta con clientes hoy. Buena suerte, decía con esa sonrisa gentil que hacía que mi corazón se agitara. Las tardes las pasábamos cuidando el jardín juntos. Me arrodillaba para plantar cerezos en memoria de Elena mientras ella regaba las flores, bromeando, plantaste ese chueco. En esos momentos, con la brisa agitando las hojas, la paz se arrastraba lentamente en mi corazón roto. Todavía hacíamos sesiones de terapia ligera. Aunque caminaba bien ahora, mantenía los ejercicios para fortalecer mis músculos. Valeria apoyaba mis piernas mientras me estiraba, masajeando mis hombros, con voz suave. Despacio. Tómate tu tiempo. Por las noches, agotados por el trabajo yo de la oficina, ella de su estudio de diseño, nos derrumbábamos en el sofá para ver una película, con un tazón de palomitas entre nosotros, risas resonando a través de la tranquila sala. Muchas veces mi corazón se conmovía cuando la veía quedarse dormida en el sofá, con el pelo revuelto, la cara pacífica bajo la luz tenue. Me sentaba a su lado, la cubría con una cobija, con el corazón acelerado con un sentimiento extraño y tierno, no lástima, sino amor. O cuando sonreía tan brillantemente ante cada pequeña mejora, como el día que caminé una vuelta completa alrededor del jardín sin parar. Ella aplaudió y vitoreó, sigue así. Lo estás haciendo muy bien. El orgullo en sus ojos brillantes me hacía querer abrazarla. Sin embargo, siempre me contenía, cuidadoso de no dejar que la gratitud se precipitara en algo prematuro. Ella merece algo mejor que eso, me decía a mí mismo, todavía cargando el recuerdo de Elena, mi primer amor, y el dolor de perderla, aunque se había suavizado. Tenía miedo de manchar lo que teníamos con prisas. El amor necesita tiempo, como siempre decía el abuelo. Paciencia, nieto. Una tarde fresca de fin de semana con hojas doradas cayendo fuera de la ventana, decidí intentar caminar sin muletas. Había pasado exactamente un año desde que comencé la recuperación seria, y mis piernas se sentían más fuertes que nunca. Me levanté del sofá, respiré hondo y di pasos lentos y deliberados a través de la sala. Mi corazón palpitaba con emoción nerviosa, temiendo que pudiera caerme, temiendo fallar, pero mis piernas obedecieron. Caminé sin ayuda. Valeria estaba haciendo té en la cocina. Se giró, me vio y se congeló. La taza casi se le resbaló de la mano. Tú. Estás caminando sin muletas, susurró, luego estalló en lágrimas de alegría. Caminé hacia ella por primera vez desde la tragedia, parándome firme frente a ella sin ningún apoyo. Suavemente, le sequé las lágrimas. En ese momento, mirándola a los ojos, vi claramente que lo que brillaba allí era más que simple cuidado. Era amor, tierno y sincero, que había crecido silenciosamente a través de todos los meses que habíamos compartido.
Pero en lugar de apresurarme a abrazarla o confesar mis sentimientos, simplemente sonreí, sabiendo que este amor necesitaba construirse sobre el respeto y el cuidado. Sin prisa, sin presión, sin sombra del pasado. Gracias por todo, susurré, todavía acariciando su mejilla. Ella asintió, secándose los ojos. Yo. Estoy tan feliz por ti. Nos sentamos en el sofá en silencio un rato, pero el aire se sentía más cálido que nunca. A partir de ese día, mantuvimos esa delicada distancia. Ninguno de los dos pronunció la palabra amor. Sin embargo, cada gesto estaba lleno de un cuidado más profundo, respeto y calidez creciente. Llevaba flores a casa después del trabajo. Ella cocinaba cenas especiales. Caminábamos por el jardín, las manos rozándose accidentalmente, los corazones latiendo con emoción tranquila. Por las noches, acostados lado a lado en el sofá, viendo películas, con los hombros tocándose, sentía su calor ahuyentar los últimos restos de oscuridad. Por primera vez desde la tragedia, podía ver un futuro brillante. El dolor desvaneciéndose lentamente, las heridas sanando y la esperanza echando raíces silenciosamente en una vida pacífica. Todavía recuerdo a Elena. Ese amor siempre será parte de mi alma. Pero ahora mi corazón se ha abierto suavemente a Valeria, lenta y sinceramente. Mi corazón todavía se acelera cuando veo su sonrisa. Pero ahora es la emoción de un nuevo amor, no el miedo. La vida está llena de sorpresas. De la pérdida a la curación, de la soledad a la conexión. Sé que el viaje no ha terminado, pero con ella a mi lado, estoy listo para lo que venga después. 2 años después de la tragedia, 2 años desde esa fatídica noche lluviosa que se llevó a Elena y Sofía, dejándome con un cuerpo destrozado y un corazón sangrante, me había recuperado casi por completo. Las piernas que una vez yacieron paralizadas como troncos sin vida ahora caminaban firmemente por los suelos de madera pulida de nuestro hogar. No más muletas, no más silla de ruedas, solo pasos firmes y seguros, incluso si todavía llevaban una ligera cojera después de largos días de trabajo. Mi cuerpo se había vuelto fuerte de nuevo a través de una terapia y entrenamiento implacables. Carreras matutinas por el jardín, sesiones de gimnasio por la tarde con un entrenador, estiramientos nocturnos junto a la chimenea. Mi empresa, Legado Tech, se había convertido en una de las empresas tecnológicas de más rápido crecimiento en Jalisco, aclamada por los medios como un símbolo de renacimiento. De esos primeros proyectos pequeños, ahora manejábamos grandes contratos internacionales, desarrollando sistemas de gestión impulsados por IA, brindando consultoría tecnológica estratégica para startups. El personal había crecido a más de 100, y nuestra sede contaba con elegantes paredes de vidrio en espacios abiertos creativos. Donde una vez asistía a juntas con muletas a mi lado, ahora me paraba alto para presentar ideas sin un temblor. La prensa me entrevistaba constantemente: ¿cómo te levantaste del fondo? Siempre respondía simplemente: gracias a las personas que realmente me amaron y porque me negué a rendirme. Mi corazón todavía se acelera cuando leo los artículos, no por la fama, sino porque veo mi historia inspirando a otros que luchan con la pérdida, tal como lo hice yo una vez. A lo largo de este tiempo, el amor entre Valeria y yo creció silenciosamente desde la paz y la comprensión hacia algo profundo y genuino. No era la pasión explosiva y juvenil que había compartido con Elena, esos besos apresurados, esas promesas sin aliento, sino una corriente suave y constante como un río tranquilo después de una tormenta. Habíamos caminado por el infierno juntos, las noches que lloraba por Sofía cuando ella se sentaba en silencio escuchando, las sesiones de terapia cuando quería dejarlo, cuando ella sostenía mi mano y me instaba a seguir. El amor floreció naturalmente de los gestos más pequeños, ella dejando café listo por la mañana, yo trayendo flores a casa después del trabajo. Nunca tuvimos prisa. Ambos habíamos perdido demasiado. Yo había perdido a mi esposa e hija, ella había perdido a su hermana y sobrina. Mi corazón se aceleraba cada vez que me preguntaba: ¿es esto amor o solo gratitud? Pero lentamente entendí que esto era amor, real y saludable, construido sobre una profunda comprensión. Nos casamos en una ceremonia pequeña e íntima. Nada extravagante, solo amigos cercanos y algunos colegas de la empresa. Fue una tarde fresca de verano en nuestro patio trasero. Mesas de madera sencillas, flores que habíamos plantado nosotros mismos y risas resonando en el aire. Yo vestía un traje blanco. Valeria estaba radiante con un vestido blanco puro, su cabello fluyendo libremente. Sin gran recepción,
solo votos intercambiados ante el juez. Prometo amarte, apreciarte tal como lo has hecho por mí, lloró ella. Yo lloré. Ese fue el día más pacífico que había conocido en años, como si la vida finalmente me hubiera devuelto un verdadero hogar. No una mansión, sino un lugar lleno de amor honesto. La recepción posterior fue sencilla, pastel casero, vino sencillo e historias alegres sobre nuestro viaje. Mi corazón se aceleraba con pura felicidad nerviosa. Realmente tengo un hogar de nuevo. Una mañana clara, con la niebla aún aferrada al cementerio, visité las tumbas de Elena y Sofía, llevando un ramo de flores blancas, del tipo que Sofía solía recoger en el jardín. Valeria vino conmigo pero se quedó un poco atrás, dándome espacio para mis recuerdos. Caminé lentamente hacia las dos lápidas silenciosas, dejé las flores y me senté en el pasto húmedo, mirando los nombres grabados. Elena Castillo, Sofía Castillo, una vez mi mundo entero. Ya no había dolor abrasador, ni lágrimas incontrolables, solo gratitud de que hubieran pasado por mi vida, trayendo alegría y lecciones. Elena, Sofía, me he levantado de nuevo, susurré sinceramente. Estoy viviendo de nuevo. Encontré la paz. Ustedes querrían eso para mí, ¿verdad? Las amaré a las dos para siempre. Una brisa pasó como una respuesta, y mi corazón se sintió extrañamente en paz. Al alejarme del cementerio, dejando las tumbas atrás, miré el cielo azul por delante, nubes blancas a la deriva, pájaros volando, y supe con absoluta claridad que el pasado se había cerrado verdaderamente. No más tormentos, no más culpa, solo lecciones. Reflexionando sobre todo lo que había soportado desde esa noche lluviosa mortal hasta los días solitarios en el hospital, desde la traición familiar hasta la herencia inesperada, desde la agonizante recuperación hasta el nuevo amor, encontré un mensaje para mí y para cualquiera que haya sufrido como yo. No importa cuánto te empuje la vida hacia abajo, nunca te rindas. Nadie puede salvarte sino tú mismo. Levántate de nuevo por aquellos que realmente te aman, y porque tu vida merece ser vivida por segunda vez. Esas palabras resonaron en mi mente como el abuelo susurrando desde arriba. Con un corazón sanado, regresé a Valeria, la mujer que había sostenido mi mano a través de la oscuridad desde el hospital hasta las noches de desesperación. Ella esperaba junto al auto, sonriendo suavemente. ¿Estás bien? La atraje a mis brazos. Estoy bien ahora. Vamos a casa. Condujimos de regreso de la mano, listos para seguir construyendo nuestro futuro. Un futuro lleno de calidez y esperanza. Quizás tengamos hijos. Quizás vengan nuevos desafíos. Pero ahora mi corazón late constantemente con felicidad. La vida, qué maravillosa es. De la tragedia a la alegría, de la pérdida a encontrar de nuevo. Estoy listo para cualquier sorpresa que depare el futuro. En esa paz, agradecí silenciosamente al abuelo. Gracias por todo.